Bueno, eh, señor profesor, muy buenas noches. En esta oportunidad me ha tocado desarrollar el tema las escuelas económicas, correspondiente a la semana 8 del curso de Economía General del Centro de Estudios Universitarios UTP. El alumno participante es quien habla, llamado René Elmer Manía Paz. Y empezamos. Así como está mostrando acá la mapa conceptual, ¿no? Ya todo está ya coloreado, ¿no? Por ejemplo, el título es de color rojo, las escuelas son multicolores y lo de color celeste son los autores, ¿no? De esa época de economía, y el resto está distinguido cada uno con sus aportes, obras, puntos claves y todo ello que han desarrollado los principales economistas de la época. Empezando con la intervención de Adam Smith en la escuela clásica. Adam Smith desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de la Escuela Clásica de Economía. Como uno de los principales representantes de esta corriente de pensamiento, Smith introdujo ideas revolucionarias que sentaron las bases de la economía moderna. Su obra más destacada, La riqueza de las naciones, publicada en 1776, es considerada un hito en la historia del pensamiento económico y ha tenido una influencia duradera en la disciplina. La intervención de Adam Smith en la escuela clásica se puede resumir en los siguientes puntos clave. Mano invisible. Smith introdujo el concepto de la mano invisible que describe cómo en qué mercado libre y competitivo la búsqueda individual del interés propio conduce al bienestar colectivo de la sociedad. Teoría del valor trabajo. Smith desarrolló la teoría del valor trabajo que sostiene que el valor de un bien o servicio está determinado por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. División del trabajo. Smith destacó la importancia de la división del trabajo en la mejora de la productividad y la eficiencia económica. Libre comercio. Smith abogó por el libre comercio y la eliminación de las barreras comerciales, argumentando que esto permitiría a los países a especializarse en la producción de bienes en los que tienen ventajas comparativas, lo que conduciría a un aumento de la riqueza y el bienestar. En resumen, la intervención de Adam Smith en la escuela clásica se caracterizó por sus ideas sobre la mano invisible, la teoría del valor trabajo, la división del trabajo y la defensa del libre comercio, que han influido significativamente en la teoría económica y en la forma en que entendemos el funcionamiento de la economía. La intervención de Karl Marx en la escuela clásica. Karl Marx no formó parte de la escuela clásica de economía, sino que es conocido como el principal exponente de la escuela de pensamiento económico marxista. Marx desarrolló sus teorías económicas y filosóficas en oposición a las ideas de la economía clásica, especialmente a los de Adam Smith y David Ricardo. La intervención de Karl Marx se centró en la crítica del capitalismo y en la formulación de la teoría del materialismo histórico. Marx argumentaba que el capitalismo generaba desigualdades sociales, explotación de la clase trabajadora y crisis cíclicas inherentes al sistema. Propuso la abolición de la propiedad privada de los medios de producción y la instauración de un sistema socialista basado en la propiedad colectiva de los recursos. En resumen, la intervención de Karl Marx en la economía se caracterizó por crítica al capitalismo, su propuesta de un sistema socialista basado en la propiedad colectiva y su teoría de valor trabajo, que han tenido un impacto significativo en el pensamiento económico y político. Sus obras más destacadas son El Manifiesto Comunista, El Capital, Contribución a la crisis de la economía política, La ideología alemana, Crítica al programa de Gotha. La intervención de Alfred Marshall en las escuelas neoclásicas. Alfred Marshall fue un destacado economista británico que desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la escuela neoclásica de economía. Su intervención se centró en la formulación de conceptos y teorías que han sido fundamentales en la teoría económica moderna. Algunos aspectos clave de la intervención de Marshall en la escuela neoclásica incluyen, en resumen, la intervención de Marshall en la escuela neoclásica se caracterizó por su enfoque en el equilibrio de mercado, la utilidad marginal, el análisis de la elasticidad y el uso de herramientas matemáticas en la economía. Sus ideas y contribuciones han sido fundamentales para el desarrollo en la teoría económica neoclásica y han tenido un impacto duradero en la disciplina económica. La intervención de Karl Menger en la escuela neoclásica. Una aclaración importante es que Karl Menger no formó parte de la escuela neoclásica de economía, ya que su trabajo se sitúa en un periodo anterior al surgimiento de la economía neoclásica. Karl Menger es considerado uno de los fundadores de la escuela austríaca de economía, una corriente de pensamiento económico distinta de la escuela neoclásica. Karl Menger es conocido por su obra
Principios de Economía Política, publicada en 1871, en la que sentó las bases de la teoría subjetiva de valor. Menger rechazó la teoría del valor de trabajo de los economistas clásicos y propuso que el valor de un bien está determinado por la utilidad que los individuos le atribuyen subjetivamente. Además de su contribución a la teoría de valor, Carl Menger también desarrolló el concepto de la utilidad marginal, que establece que la utilidad de un bien disminuye a medida que se consume más de ese bien. En resumen, la intervención de Carl Menger en la economía se centra en la teoría subjetiva de valor y la utilidad marginal, ideas que han tenido un impacto significativo en el desarrollo de la teoría económica y que han influido en corrientes de pensamiento como la escuela austriaca, aunque no directamente en la escuela neoclásica. La intervención de Leon Walras en la escuela neoclásica. Leon Walras fue un economista suizo que desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la escuela neoclásica de economía. Algunos aspectos clave de la intervención de la Leon Walras en la escuela neoclásica incluyen: en resumen, la intervención de Leon Walras en la escuela neoclásica se caracterizó por su enfoque en el equilibrio general y la teoría del equilibrio competitivo, el uso de modelos matemáticos y el desarrollo de mecanismos de subasta para analizar la asignación eficiente de recursos en su economía. Sus ideas y contribuciones han sido fundamentales para el desarrollo de la teoría económica neoclásica y han influido en la forma en que se estudian y comprenden los fenómenos económicos en la actualidad. La intervención de John Maynard Keynes en la crisis del 29. John Maynard Keynes se desempeñó un papel crucial en la respuesta a la crisis económica de 1929, también conocida como la Gran Depresión. Keynes fue un influyente economista británico cuyas ideas revolucionarias, la teoría económica y la política fiscal. Durante la crisis del 29, Keynes formuló teorías y propuestas que tuvieron un impacto significativo en la forma en que se abordaron las recesiones económicas. En resumen, la intervención de John Maynard Keynes en la crisis del 29 se caracterizó por su crítica a la austeridad, su teoría de la demanda agregada, su defensa de la intervención estatal y su propuesta de políticas activas para estimular la economía. Sus ideas sentaron las bases para la economía keynesiana y han tenido un impacto duradero en la teoría económica y en la forma en que se enfrentan las crisis económicas en la actualidad. Intervención de Milton Friedman en la escuela neoliberal. Milton Friedman fue un influyente economista estadounidense que desempeñó un papel destacado en el desarrollo de la escuela neoliberal, una corriente de pensamiento económico que enfatiza la importancia de la libre competencia, la propiedad privada y la mínima intervención del Estado en su economía. La intervención de Milton Friedman en la escuela neoliberal se caracterizó por varios aspectos clave. Friedman fue parte de la Escuela Económica de Chicago, un centro de pensamiento económico neoliberal que promovía la teoría de los mercados eficientes, la racionalidad de los agentes económicos y la desregulación de la economía. En 1976, Milton Friedman recibió el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la teoría del consumo, el análisis monetario y la historia monetaria. En resumen, la intervención de Milton Friedman en la escuela neoliberal se caracterizó por su defensa al monetarismo, el libre mercado, la desregulación y la crítica de intervención estatal en la economía. Sus ideas han influido en las políticas económicas de muchos países y han sido fundamentales en la promoción de un enfoque neoliberal en la teoría económica y la política pública. La intervención de Ronald Coase en la escuela institucionalista. Una aclaración importante es que Ronald Coase no fue parte de la escuela institucionalista, sino que es conocido por sus contribuciones a la economía a través de la teoría de los costos de transacción y la teoría de la empresa. Ronald Coase es considerado un destacado economista en la Escuela de Chicago y sus ideas han tenido un impacto significativo en la teoría económica. En 1991, Ronald Coase recibió el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la teoría de la firme y la economía de las instituciones. En resumen, la intervención de Ronald Coase se centra en la economía de las instituciones, la teoría del costo de transacción y la teoría de las empresas, aspectos que han sido fundamentales en el estudio de cómo se organizan las actividades económicas y en la comprensión de las interacciones entre las organizaciones y los mercados. Finalmente, tocamos el punto de intervención de Richard Thaler en la escuela conductual. Richard Thaler es un destacado economista estadounidense, conocido por sus contribuciones a la economía conductual, una corriente de pensamiento que incorpora índices de la psicología en la teoría económica para comprender mejor cómo las personas toman decisiones económicas. En 2017, Richard Thaler fue galardonado con el Premio Nobel de Economía por sus contribuciones a la economía conductual
y sus investigaciones sobre cómo los factores psicológicos afectan las decisiones económicas. En resumen, la intervención de Richard Thaler en la escuela conductual se caracteriza por su enfoque en la teoría de los nuggets, la teoría de la contabilidad mental y la aversión a las pérdidas, y la integración de la psicología en la teoría económica para comprender mejor el comportamiento humano en el ámbito económico. Sus ideas han tenido un impacto significativo en la forma en que se estudian y se abordan las decisiones económicas en la actualidad. Muchas gracias, señor profesor.